Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente es un placer estar aquí y le agradezco a Dios por la oportunidad y a ustedes, hermanos, por la invitación. Bueno, ya ahorita hermanos, a él hacía un resumen de lo que vimos ayer, ¿verdad? Acerca de este tema de oveja a pastor. Vimos cuál es el liderazgo bíblico y vimos también que pasar de oveja a pastor es un reto para la congregación. Así que ahora nos vamos a concentrar en los varones, ¿verdad? Así que, bueno, cada quien va a tener su turno aquí, ¿verdad? Ayer fue la congregación completa y usted va a decir, no, yo no vine ayer, qué bueno, ya me salvé, ¿verdad? Porque yo no soy varón. Pero bueno, ahora vamos a hablar de los varones y luego más tarde de los predicadores. Pero mañana adivine que vamos a hablar de las mujeres, ¿verdad? Entonces, nadie se va a escapar, nadie se va a escapar, ¿ok? Y no hay duda, hermanos, de que es un reto para los varones el pasar de ovejas a pastores, ¿verdad? El ser oveja a veces es muy sencillo. Es como el dicho que usamos los mexicanos, de que decimos que es muy fácil ver los toros desde la barrera, ¿verdad? Pero cuando ya estás en el ruedo, pues es completamente diferente tener el toro ahí de frente, ¿no? Entonces, es lo mismo en cuanto a la cuestión de los ancianos, ¿verdad? Es muy fácil ser oveja, pero es muy complicado, es todo un reto el venir a ser un pastor, ¿verdad? Pastor de ovejas. Y bueno, quiero invitarle nuevamente a considerar ahí en la escritura, Tito capítulo 1, verso 5, ahora voy a poner también el verso 6, aunque no lo puse ahí en la diapositiva, pero leíamos ayer que dice el apóstol Pablo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Veíamos ayer cómo el encargo de Pablo para Tito era que en cada ciudad de Creta pudiera establecer ancianos, ¿verdad? Ancianos. Y decíamos el día de ayer que también tenía que corregir lo deficiente. Algunos han pensado que corregir lo deficiente era poner ancianos, otros han pensado que corregir lo deficiente era una cosa y establecer ancianos era otra. Yo soy de los que creo que corregir establecer ancianos era parte de lo deficiente que tenía que corregir Tito. Creo que eso es la mejor interpretación que le pudiéramos dar al texto. Pero dice también algo importante en el verso 6, el que fuere irreprensible, pero luego dice marido de una sola mujer, ¿verdad? Tito 1:6, marido de una sola mujer. Ya en el verso 5 dice de ancianos, no de ancianas, ¿verdad? Hablando de que tienen que ser varones, y en el verso 6 habla de el que fuera irreprensible marido, ¿verdad? Habla de que tiene que ser un varón. Esto es plenamente compatible con la enseñanza general del Nuevo Testamento acerca de que el liderazgo en la iglesia como en la familia recae sobre los hombros del varón, ¿verdad? Eso es plenamente compatible con eso. Sería incongruente que Pablo mande, por un lado, que las mujeres estén sujetas en la congregación a los varones, ¿verdad? Por ejemplo, como lo dice en 1 Corintios 14, y que por otro lado a los que gobiernen en la iglesia dijera que pudieran ser mujeres, ¿verdad? Sería incongruente. Entonces, tiene que ser un varón. Por eso en esta ocasión vamos a hablar de lo que representa el hecho de pasar de ovejas a pastores para los varones. Es un reto para los varones. Y aquí vamos a preguntarnos, o vamos a hablar, perdón, de lo que los varones necesitan hacer. Y mire, lo primero es que tenemos que empezarnos a preparar desde ahora. Hay que empezarse a preparar desde ahora. ¿Ok? Yo no sé cuántos años tenga usted, pero usted es varón. Usted necesita prepararse para eso desde ahora. Puede ser que usted sea un miembro que tiene muy poquito tiempo en la iglesia, o puede ser que tenga un miembro que tenga muchos años en la iglesia, puede ser que sea un jovencito, puede ser que sea un joven, puede ser que sea un adulto, puede ser que sea un adulto mayor, puede ser que ya esté pensionado, puede ser que sea un trabajador, lo que sea. Mientras sea varón y sea miembro de la iglesia, esto es para usted.
y necesita empezar a prepararse para esto, ¿ok? Nunca es tarde para empezar a prepararse para llegar a ser un pastor de la iglesia o anciano de la iglesia, ¿verdad? Entonces, esto es para todos aquellos que somos varones. Muchos piensan, hermanos, que cuando hablamos de ancianos estamos hablando de una especie rara, ¿verdad? O de algo que ya está a punto de extinción, como en el mundo animal, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Algunos piensan que la mayoría de los que son ancianos son gente muy especial, hermanos muy espirituales, hermanos que no tienen problemas, hermanos que son súper archirrecontra súper especiales, ¿verdad? Pero no, la verdad es que no, hermanos. Los ancianos son hermanos como tú y como yo, hermanos que sí tienen que cubrir ciertos requisitos, tienen que tener ciertas cualidades, pero esas cualidades, hermanos, no son tan difíciles de desarrollar si realmente nosotros somos sinceros con nuestro cristianismo y si nosotros ponemos un poquito de esfuerzo, ¿sí? No son cosas que realmente no podamos lograr. Como decíamos ayer, Dios, hermanos, no hubiera puesto algo que en realidad no pudiéramos lograr. Los requisitos que tenemos ahí en 1 Timoteo 3 y en Tito capítulo 1, en realidad, como también lo mencionábamos ayer, son los que cualquier hombre o cristiano, ¿sí?, que tiene una familia debe de tener. Son los requisitos que cualquier hombre cristiano, fíjese, que tiene una familia, debe de tener. Lo que yo he podido ver, hermanos, probablemente esté equivocado, ¿sí? Pero lo que yo he podido ver a lo largo de los años es que la principal razón por la cual no hay ancianos, gracias, hermano, en la iglesia es porque hay varones que tienen muchos años, tienen mucho conocimiento, son muy buenos sirviendo, se preocupan mucho por la iglesia, pero su mayor problema radica en, hermanos, la familia. Hay algún problema en la familia, ¿sí? Entonces, tal vez el error que hemos cometido los varones cristianos es que no hemos hecho todo el esfuerzo que se necesita para tener la familia que Dios desea. Es probable que ahí es donde está el problema. Mire, recién me invitaron a Santa Catarina. Ahí sí me da miedo ir, porque ahí está Pedro, hermano. Si Pedro te califica la homilética, hermano, ¿verdad, hermano Alex? Entonces, era un seminario sobre la familia, ¿verdad? Una clase, 2 clases sobre la familia nada más. Y, hermanos, una de las cosas que yo les decía a los hermanos, y aquí hay hermanos de muchos años, y no me dejarán mentir, que cuando yo era joven, bueno, yo me bauticé cuando tenía 20 años, hermanos. Y prácticamente nací en la iglesia, porque mi mamá fue la primera que se bautizó, y ella me tenía ya a mí, yo tendría como algunos 5 o 6 años de edad cuando ella se bautizó. Así que pues, crecí en la iglesia, ¿verdad? Como tus niñas, ¿verdad? Crecí en la iglesia, pero me bauticé hasta que tenía 20 años. Y yo le decía a los hermanos que yo no recuerdo al predicador de la congregación donde yo me bauticé y donde duré muchos años, no lo recuerdo hablando temas relativos a la familia. No lo recuerdo predicando sobre el matrimonio. Como que han sido temas que en los años más recientes nos hemos venido preocupando los predicadores por enseñarlos a la iglesia. Y eso, hermanos, tarde o temprano va a rendir fruto en la iglesia. Tarde o temprano vamos a tener más familias que son conforme al modelo de Dios, ¿sí? Entonces, en realidad los requisitos, hermanos, que están ahí en 1 Timoteo y en Tito, que se enfocan en la familia, creo que esos son los principales requisitos o cualidades que muchas veces los varones no llenamos para poder aspirar a ser ancianos de la iglesia. Por eso, mire, si usted es un hermano en Cristo, que ya es segunda generación, ¿sí? O tercera generación tal vez, ya se casó, o se acaba de casar, tiene a sus hijos pequeñitos, ¿sí? Tiene ahorita un buen matrimonio, y un buen matrimonio no es aquel que no tiene problemas, hermano, porque todos los matrimonios tenemos problemas en algún momento, ¿sí? Esfuércense por ser el mejor, hermano, esfuérzate por ser el mejor papá y el mejor esposo. Y hermana, esfuérzate por ser la mejor mamá y la mejor esposa. Y eso va a redundar
para que los requisitos o las cualidades que tienen que ver con la familia, que se requieren de un varón para ser anciano de la iglesia, más fácil tu esposo los pueda cubrir. ¿Sí? Eso es parte de lo que vamos a ver también el día de mañana. Fíjense en este otro detalle también, hermanos. Como varón, hermanos, como varón, necesitamos leer los requisitos, necesitamos meditar en ellos y, hermanos, orar para que los podamos alcanzar. Mire, Pablo, cuando escribió a Timoteo, vaya conmigo ahora a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, en el verso 1, cuando empieza a hablar acerca de este tema de los ancianos, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ayer hablábamos de que uno de los cosas que la congregación tiene como reto es animar, motivar a aquellos varones que la iglesia piense que pueden estar cerca de cubrir los requisitos para que lleguen a cubrirlos, motivarlos a que anhelen ser ancianos. Pablo, cuando escribe a Timoteo, habla de que algunos podían tener el anhelo, ¿verdad?, de ser ancianos o de ser obispos, ¿sí? Entonces, si usted es uno de esos, hermano, piense que es una buena obra primero, como Pablo lo dice ahí a Timoteo, lo que usted está deseando. Así que lea detenidamente los requisitos, estúdielos, medite en ellos, pero especialmente ore mucho por aquellos que usted sabe que le falta cubrir. Si usted es un varón cristiano, tiene hijos adolescentes, todavía no se bautizan, ore mucho a Dios, para que Dios le dé sabiduría de ser un buen ejemplo para sus hijos. Hermana, ore mucho a Dios para que Dios le dé sabiduría para que sea un buen ejemplo para sus hijos, ¿sí? Y que ellos, en el momento que tiene que ser, ellos vengan al Señor y sean buenos cristianos. Porque la verdad es que nuestros hijos siguen más lo que nosotros hacemos, más que lo que nosotros les decimos. Si ellos ven en nosotros el reflejo de un buen cristianismo, si ellos ven en nosotros que somos buenos cristianos, sin duda alguna, ellos van a hacerlo también. No estoy diciendo que por default va a ser así, porque al final de cuentas cada quien toma sus propias decisiones en la vida. Y puede haber excelentes padres cristianos y puede haber hijos que de plano decidan no seguir al Señor. Eso es algo que va a estar ahí siempre. Pero como varones, hermanos, leamos esos requisitos, estudiémoslos, meditemos en ellos, oremos por alcanzarlos y siempre pensemos esto, hermano. Los buenos ancianos no se hacen de la noche a la mañana, ¿ok? Se desarrollan con el paso de los años. Por eso es que decimos que desde ahorita tienes que empezar a prepararte. Y todas las enseñanzas que recibas acerca de cuál es la función que un anciano realiza, si tú tienes ese interés, empieza a hacerlos, aunque no seas un anciano de la iglesia oficialmente, porque no se va a poner como anciano de la iglesia a alguien que va a empezar a hacer el trabajo, sino que se pone como anciano de la iglesia o como ancianos de la iglesia a aquellos que ya están haciendo ese trabajo. Por eso es necesario que empieces a prepararte desde ahorita, no solamente conociendo las cualidades y no solamente conociendo cuál es el trabajo de los ancianos, sino empieza a hacer ese trabajo de los ancianos. Estoy seguro que cuando estudien en su momento cuál es el trabajo que los ancianos realizan, van a descubrir que hay varios hermanos aquí que ya realizan ese trabajo. He visto congregaciones, hermanos, donde hay hermanos que hacen ese trabajo y lo único que les falta es que les establezcan como ancianos. Nada más eso, ¿sí? Así que aprovecha los años que tienes en la iglesia. Aprovecha el tiempo que te da en la iglesia. Mira cuántos jovencitos hay aquí. Adolescentes, jovencitos. Esos van a crecer al rato, hermano, y al rato ya los vas a ver grandotes como jóvenes, miembros de la iglesia. Si piensas que eso falta mucho para eso, no falta mucho para eso. Para cuando acuerde, yo me acuerdo cuando Edith estaba jovencita, me acuerdo de eso, ¿sí? Parece que fue ayer. Y mira ahora su familia, ¿verdad? Me acuerdo cuando
Su esposo era joven, andaba entre los jóvenes. Me acuerdo de eso. Cuando el Alex era un joven, ¿verdad? Bueno, todavía está joven, ¿verdad? Pero me acuerdo de eso. Hoy no puedo creer, por ejemplo, que mi hija mayor, se llama Alejandra, que va a cumplir 35 años, hermano. 35 años. Y luego digo, no, pues sí, pues si tú y yo ya voy a cumplir 59, pues es lógico, ¿verdad? Pero el tiempo se va rápido, hermanos. Lo triste, fíjese, ¿sabe qué es? Es que a veces los varones o las familias cristianas no aprovechamos ese tiempo que Dios nos da para prepararnos para llegar un día a tener el gobierno que Dios desea. Fíjense, como padres de familia, entonces, como varones, debemos preparar también a nuestros hijos varones. Tal vez usted dice, hermano, tal vez yo ya no pueda hacer eso. Yo ya soy un abuelito, ¿verdad? Yo ya, tal vez no, ¿ok? O tal vez yo viví mi vida de una manera muy desordenada y no voy a poder calificar para eso. Pero ¿qué de sus nietos? ¿Qué de sus hijos? ¿Acaso no puede motivarlos, no puede prepararlos, no puede esforzarse para que ellos sean buenos cristianos, darles buenos consejos y animarlos a que ellos en un futuro deseen ser ancianos de la iglesia? ¿Cuántos de aquí deseamos, por ejemplo, que nuestros hijos o nuestras hijas sean doctores, sean hermanos maestros, sean ingenieros, sean abogados, sean, no sé, lo que usted, la carrera que usted desee? Todos deseamos eso. Yo vine a vivir a esta ciudad. Dejé mi pueblito, hermano, para venir a esta ciudad, para que mis hijos estudiaran. Porque como padres tenemos eso en la cabeza, pero ¿cuántos de nosotros deseamos que nuestros hijos sean predicadores? ¿O cuántos de nosotros deseamos que nuestras hijas se casen con un predicador? ¿O cuántos deseamos que nuestros hijos lleguen a ser estos de los que estamos hablando, hermanos, ancianos de la iglesia? Pues desde ahora hay que empezar a trabajar con ellos, a enseñarles, a motivarles, a prepararles, hermanos, como nuestros hijos varones. La iglesia, hermanos, necesita buenos ancianos hoy, pero también los va a necesitar en el futuro. Así que si ustedes son una congregación en la que puede haber ya hermanos que califiquen o que les falte muy poco para eso y trabajan duro para llegar a ese punto y los establecen, no es llegar a establecer ancianos una vez y olvidarse. No. Tiene que seguir trabajando y hablando del tema eventualmente y preparando a las generaciones que vienen detrás. A esos que ahorita traen a sus hijos en los brazos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en el futuro, cuando ya los que están ahorita no estén, o cuando la congregación crezca más y se necesiten más ancianos, haya de dónde agarrar. Haya hermanos fieles que han sabido llevar su vida de una manera que pueden ser llamados, hermanos, para que sean ancianos de la iglesia. Pero por eso decimos que pasar de oveja a pastor es un reto para los varones. Y ese reto empieza por empezarse a preparar. Hay que empezarse a preparar desde ahora. No es algo que va a ocurrir en el futuro. Desde ahora tenemos que hacerlo. Pero mire la segunda cosa. También tenemos que trabajar mucho como varones en empezar a practicar un liderazgo en la iglesia, a desarrollar un liderazgo en la iglesia, pero un liderazgo que sea positivo, ¿ok? Un liderazgo favorable. Mire, hay muchos hermanos, varones en las congregaciones, que tenemos que dejar de pensar en ser solamente ovejas. Se lo voy a poner más cruel y más duro, ¿ok? Y me perdonan por eso. Tenemos que dejar de pensar en que nuestra labor es solamente venir a reunirnos y estar sentado en la banca. Tenemos que levantarnos de nuestras bancas y empezar a tomar una participación, un protagonismo positivo dentro de la congregación. Hay que agarrar retos, hay que agarrar ministerios, hay que agarrar funciones, hay que apoyar el trabajo que está haciendo nuestra congregación. ¿Sí? Se necesita eso. Hermanos y hermanas que trabajen en la iglesia. ¿Sí? Mire, cuando hablamos de un liderazgo positivo, hay varios pasos, hermanos, para ejercer un liderazgo positivo. Primero, hay que participar activamente en la obra de la iglesia. Nadie puede desarrollarse como un líder dentro de la iglesia si no participa activamente con la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia aquí,
nos referimos a la congregación local. ¿Ok? Cuando yo era joven, háganle así, hermanos, ¿verdad? Cuando yo era joven, había en el grupo de jóvenes del lugar donde yo crecí, una familia que era más o menos de la edad nuestra, los hijos que ellos tenían, ¿sí? Y había como 3 o 4 jovencitas, eran todas mujeres. Y ellas generalmente no se reunían, ¿sí? Sí se reunían un domingo, a veces por la tarde, entre semana nunca, ¿sí? De repente agarraban que un mes iban todos los domingos, pero luego ya no, y así estaban, ¿verdad? Eran inconstantes. Pero que no hubiera una reunión de jóvenes, hermano, en otro lugar, porque ahí estaban, ¿sí? Ahí estaban. Y luego de repente uno iba a visitar esa congregación y nos preguntaban por ellas, y pues uno tenía que decir que no sabíamos de ellas. ¿Por qué? Pues porque no iban a reunirse, ¿verdad? Ahora, ellas pensaban, creo yo, que estaban bien por el hecho de que iban a la iglesia, pero iban, o a reunirse con la iglesia, pero iban solamente a las reuniones que eran fuera de la congregación a la que pertenecían. Eso es algo que en la Biblia no encontramos, hermano. ¿Sí? En la Biblia encontramos un modelo de congregación local a la que los miembros pertenecen. Y es con esa congregación local con la que los miembros, o más bien, es en esa congregación local donde tenemos que trabajar. No podemos ser, como dice el dicho, candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. ¿Sí? Entonces, todo empieza, hermanos, en que nosotros como varones empecemos a practicar un liderazgo positivo, pero no lo vas a lograr, hermano, si no participas activamente en la obra de la iglesia, si no te integras a trabajar con la iglesia, ¿ok? Hay que, hermanos, aceptar responsabilidades, ¿sí? Muchas veces, hermanos, en la iglesia se hacen planes, se hacen proyectos y pedimos la ayuda de unos hermanos o de toda la congregación. A veces hay hermanos que levantan la mano para decir que van a tomar esa responsabilidad y luego a la hora de la hora no están ahí para cumplirlo, ¿verdad? No aceptan responsabilidades. Para poder desarrollar un liderazgo positivo se necesita no solamente participar activamente en la obra de la iglesia, sino también aceptar responsabilidades. Si me comprometo a algo, voy a responder por eso a lo que me comprometí. Hay que aprender a ofrecerse voluntariamente para ver, hermanos, que las labores se cumplan también, ¿sí? No solamente decir, bueno, pues, el predicador es el responsable, ¿verdad? Y si no se hacen las cosas, a mí no me interesa eso, no. El que es líder se preocupa porque las cosas que se planean suceden. Y si alguien falla en lo que le corresponde hacer, entonces esa persona no va a andar buscando al predicador, ni va a andar buscando al que lo debería de hacer. Va a hacerlo él. Porque le interesa que la obra de la iglesia continúe y que los planes que hace la iglesia se lleven a cabo. Le interesa eso. ¿Ok? Mire, ¿se acuerda de Pablo y Bernabé cómo tuvieron un desacuerdo por causa de Juan Marcos? ¿Se acuerda que Pablo no lo quiso llevar al segundo viaje misionero? Pablo le explica a Bernabé por qué. Le dice que porque no fue con ellos a la obra, por esa razón, ¿ok? Porque se regresó y no fue con ellos a la obra. El libro de los Hechos, en el primer viaje misionero de Pablo, eso es lo que sucedió. Cuando dejaron la isla de Chipre y entraron en las regiones de Galacia, ahí, hermanos, se regresó Juan Marcos. ¿Sí? Se regresó. Para Pablo, eso era que la responsabilidad que había tomado Juan Marcos no la había cumplido. ¿Sí? Así que, sin embargo, eso no impidió que Pablo y Bernabé continuaran con la obra. ¿Sí? Entonces, así a veces nosotros, hermanos, puede ser que alguien se comprometa a hacer algo y si no lo hace, bueno, nosotros si estamos viendo que no se hace, hay que siempre ofrecernos voluntariamente para ver que las cosas que se planean en la congregación se lleven a cabo. ¿Sí? Saben que a veces hay congregaciones
que nunca planean nada. Yo a esas les llamo congregaciones vegetales. Solamente vegetan. Son los mismos desde hace muchos años. ¿Sí? Y solamente vienen el miércoles 2 o 3 y el domingo los 10 o 12 o 13 que han sido siempre. Nunca hay un crecimiento, nunca hay un plan, nunca hay un trabajo. ¿Conocen alguna congregación que nunca tiene campañas? Sí, conocemos a varias así. De repente nos sorprendemos con algunas congregaciones que de repente llega un hermano nuevo a predicar ahí y empieza a tener actividad. Bendito Dios, hombre, empiezan a despertar. Se necesita eso, hermano. ¿Sí? Pero muchas veces, hermano, es porque no se planea, porque no hay un liderazgo sano, no hay un liderazgo positivo, nadie está activo en la obra de la iglesia, nadie quiere aceptar responsabilidades. Una vez contrataron a un hermano en una congregación de por allá de Matamoros y le dijeron a ese hermano: mire, hermano, usted solamente lo contratamos para que nos predique el domingo, pero no nos ande pidiendo que vayamos a otras reuniones, ni nos ande pidiendo que tengamos reuniones de hogar o que tengamos convivios, porque eso a nosotros no nos gusta. Nosotros nada más venimos aquí el miércoles y usted va a estar aquí el miércoles para predicarnos. Se acaba la predicación, nosotros vamos a ir a nuestra casa y usted se va para la suya. ¿Ok? Y el domingo igual. A tal hora nos reunimos en la mañana y terminamos a las 12. Y ahí usted si no termina a las 12. Y luego en la tarde a las 7 de la tarde. Y terminándose se va para su casa también. Y el resto de la semana no nos ande ni buscando, ni llamando, ni nada. ¿Sí? Eso sí, su sueldo aquí va a estar puntualito. ¿Dónde es, verdad? Decimos, ¿dónde es para ir, verdad? No, pues haríamos mal. ¿Sabe cuánto tiempo aguantó ese hermano ahí? No aguantó ni un año. ¿Se vino, hermano? Bueno, pues ¿qué estoy haciendo aquí? La iglesia, hermanos, cuando tú analizas la iglesia del Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que la iglesia, hermano, estaba compuesta por hermanos que estaban activos constantemente. Jesús, hermano, el edificador, el fundador de la iglesia, nuestro Señor, nuestro Redentor, jamás pensó en la iglesia como algo pasivo, sino como algo que estuviera activo. ¿Por qué la compara con un cuerpo? ¿Qué pasa cuando, hermanos, nuestro cuerpo se enferma y no podemos movernos? ¿Nos sentimos bien? No, ¿verdad? No. El cuerpo se mueve. Y si un miembro de nuestro cuerpo deja de moverse, hermanos, se atrofia. ¿Te has quebrado alguna vez un pie o un brazo y que lo tengas inmovilizado por un mes, como era antes que te lo inmovilizaban ahí por 90 días? Y una vez me quebré mi pierna, hermanos, mi tobillo, cuando estaba muy joven. Me enyesaron y traía un yesote hasta acá, hasta arriba, en pleno calor, hermano, ya sabrán lo que sufría. Lo bueno que estaba joven, ¿verdad? Y cuando está joven uno aguanta todo, ¿sí? Hermanos, no, hombre, yo bien valiente. Dije, no, hombre, nomás que me quiten el yeso, no, hombre, ya voy a poder caminar bien y todo, le voy a aguantar la muleta que traigo, nada, sí. Me quité, me acuerdo que fui con el doctor y me dijo, pues, todavía le falta. Tiene que traer el yeso otras 2 semanas. Dije, está bueno, póngamelo. Llegué a la casa y con una cegueta, hermano, me lo quité. Dije, no, yo no voy a aguantar ya más esto. ¿Sí? Y dije, ahorita me voy a levantar, sí, a ver si puedo caminar. No, hermano, voy a tener que pasar como unas 2 o 3 semanas para volverme a acostumbrar a caminar. Bueno, ¿cuántos miembros en la iglesia, hermanos, están así? Somos miembros del cuerpo, pero estamos atrofiados porque no nos movemos. Entonces, practicar un liderazgo positivo tiene que ver con que nos movamos, hermanos. Con que empecemos a estar activos, aceptando responsabilidades, haciendo y viendo que los planes que se realizan en la congregación se cumplan. Y especialmente esto, hermano, motivemos a los demás a participar en la obra de la iglesia. No seamos celosos, ¿sí? A veces, con todo respeto lo digo, va para los que son predicadores aquí, pero a veces los predicadores somos celosos, ¿sí? Y a veces eso hace que, hermanos, la obra y el trabajo de los hermanos se limite, porque de repente hay hermanos que quieren hacer cosas y uno no los deja. Conozco hermanos que han sido así y han sufrido las de Caín en su congregación por ser así. Han tenido desbandadas de hermanos por ser así. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay nada mejor para el cuerpo de Cristo que todo el cuerpo se esté moviendo, hermanos. Entonces, cuando alguien quiere hacer algo y nosotros lo limitamos, número 1, estamos evitando que el cuerpo se mueva.
Y en segundo lugar, estamos evitando que alguien que tiene talento para algo lo use. Y eso es algo que estoy seguro que a Dios no le agrada. ¿Sí? Así que hay que motivar también a los demás a participar. Cuando hablemos, hermanos, a los demás, siempre hablemos de manera positiva. ¿Ok? Especialmente cuando hablamos de la iglesia y de su obra. Mire, Sierra Ventana había un hermanito, ya falleció ese hermanito. Pero un día, hermano, estaba el hermano Salvador, que es uno de los ancianos, ahí en su oficinita, y llegaron unos señores de corbata, ¿ok? Con un portafolio en la mano. Usted sabe quiénes son, ¿verdad? Y llegaron ahí. Y le dijeron, ¿usted es el encargado aquí? Dijo el hermano Salvador, sí, yo soy uno de los ancianos. Dice, bueno, queremos hablar con usted. Dice, porque mire, aquí en su congregación hay un hermano que todos los días de reunión pasa ahí por la placita y nos ofende. Él supuestamente nos está predicando, pero nos está solamente atacando. ¿Por qué? Porque él aparentemente quería hablarles de Cristo y corregirlos, ¿verdad? Pero lo hacía de una manera negativa, ofendiendo. ¿Sí? Dice un dicho también que en el pedir está el dar. Y Proverbios dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, mucho depende, hermanos, de cómo nosotros hablemos para desarrollar un liderazgo que sea positivo. ¿Sí? A veces nosotros nos refugiamos en un supuesto carácter fuerte que tenemos, pero en realidad, la realidad es que estamos siendo groseros o duros, rudos en la manera de hablar o en la manera de tratar a los demás. No pensemos que a través de eso vamos a desarrollar un liderazgo positivo. ¿Sí? Entonces, mi hermano, es un gran reto para nosotros como varones el pasar de ovejas a pastores. Lo vamos a lograr si nos preparamos, hermanos, si practicamos un liderazgo que sea positivo. Y mire, piensen esto, nunca se van a escoger hombres para que sean líderes, ¿sí? Hermanos, no se escogen hombres para que sean líderes. Escogemos hombres que son líderes. Cuando se trata de poner ancianos. ¿Usted quiere pasar de oveja a pastor? Tiene primero que empezar a ser líder y desarrollar un liderazgo positivo en la iglesia, para que entonces la iglesia lo pueda realmente reconocer como un líder. Una de las cosas que les digo a los chavos de la escuela de predicación es que no piensen que porque llegan a una congregación y la congregación los contrata como predicadores, y aunque el domingo esté toda la iglesia ahí junta, ¿verdad? Y te presenten y te digan, hermanos, miren, aquí está fulano de tal y a partir de esta semana es nuestro predicador. Eso es solamente en teoría, ¿ok? Porque va a haber algunos en la congregación que van a decir, como aquellos que estaban el día que Samuel ungió a Saúl como rey. ¿Se acuerdan aquellos que dijeron, ¿acaso este nos podrá salvar? ¿Acaso este podrá ser nuestro rey? Porque no creían que realmente pudiera. Así también, cuando alguien llega a la congregación como predicador, a veces hay quienes van a decir, ¿cómo va a poder ser este nuestro predicador? Y es que realmente ganarse liderazgo en la iglesia, hermano, no se logra de la noche a la mañana. Es un trabajo que se hace con el paso de los años, ¿sí? Se logra con el paso de los años, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero también con muy buen trato hacia la hermandad. Por eso, hermanos, no se escogen hombres para que sean líderes. Es más bien, escogemos hombres que ya son líderes para que sean nuestros ancianos. ¿Sí? Así que, ¿cuál es el reto para los varones? Hay que ser líderes, hermano. Hay que trabajar en ello. Mire, los varones que son vistos como líderes por la congregación van a ser aquellos varones, hermanos, que se esfuerzan por servirle a la iglesia, que cuando se comprometen a algo, lo cumplen, que están al pendiente de las necesidades de la membresía, que cuando se necesita hacer algo, están ahí para lo que se necesita hacer, pero también varones, hermanos, que cumplen los requisitos que son dados por la inspiración del Espíritu Santo, es decir, los requisitos que tenemos en Tito y en Timoteo. Y una vez que se han desarrollado como líderes en la congregación
y que cumplen los requisitos inspirados, luego entonces es que los reconocemos como nuestros líderes o ancianos. ¿Sí? Pero no antes. O sea que, ¿cuál es el reto que tenemos, hermanos? Bueno, el reto que tenemos es que empecemos a desarrollar nuestro liderazgo en la congregación. Hay que empezar a prepararse y hay que empezar a desarrollar un liderazgo positivo. ¿Sí? Mire, también es cierto que a veces hay congregaciones donde hay hermanos que reúnen todos los requisitos. Tienen una buena familia, sus hijos son creyentes, son buenos muchachos, ellos también son buenos cristianos, no faltan a las reuniones, pero el único problema es que no están activos en la iglesia. Así que hay que activarse en la iglesia. Pero mire una tercera cosa. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer los varones? Bueno, hay que aprender a trabajar con los demás. ¿Ok? ¿Sabe usted que aprender a trabajar con los demás, eso a veces es uno de los retos más difíciles que tenemos las personas? ¿Sí? Si usted me hubiera conocido hace, no sé, 40 años atrás, ¿ok? 40 años atrás, cuando estaba en la universidad, por ejemplo, yo era del tipo de alumnos que a mí no me gustaba que me pusieran a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba hacer las cosas a mi manera y hacerme responsable de lo mío, no andar respondiendo por lo de los demás. ¿Ok? Honestamente. ¿Sí? Inclusive, cuando ya estaba en la iglesia, cuando ya me había bautizado, ya estaba casado, ¿sí? Tenía muchos problemas para socializar con la hermandad. Pero ¿saben quién me ayudó? Mi esposa. Mi esposa. Porque me acuerdo que estábamos recién casados, teníamos mucho. Y a mí me gustaba terminar la reunión y regresarme a mi casa. Nada de quedarse a platicar ahí, eso no. Y mi esposa, ella habla como hablan todas las mujeres, ¿verdad? Las mujeres hablan más que los hombres. Así que ella platicaba con una hermana aquí, con otra hermana allá, y yo allá en la puerta esperando, ¿no? Desesperado por irme. Hasta que un día me enojé y le dije, no, vámonos ya, pero así, enojado, ¿verdad? Entonces llegamos a la casa, muy tranquilita, me dijo, tú predicas la palabra, los hermanos te aprecian mucho, ¿sí? Tú enseñas que la iglesia tiene que tener comunión, tú hablas de todo eso, pero tú no lo estás haciendo, ¿sí? Hermanos, ese día yo creo que sentí como 2 baños de agua helada que cayeron sobre mí. Me costó mucho trabajo, hermanos, pero lo logré, ¿sí? Ahora ella tiene que andarme correteando para que nos vayamos, ¿verdad? No, nos correteamos los dos, ¿verdad? Pero aprender a trabajar como parte de un equipo no es para todos. Hay quienes de plano no pueden ser así. Pero si queremos, hermanos, ser ancianos de la iglesia, si queremos tener un liderazgo en la iglesia, tenemos que aprender a trabajar como parte de un equipo. Mire, la Biblia es muy clara cuando enseña, hermanos, que debe de haber pluralidad de ancianos, hermanos, en una congregación. ¿Ok? La Biblia nunca ha enseñado y nunca fue el plan del Señor, hermanos, que la iglesia fuera gobernada por un solo hombre. Nunca fue el plan del Señor. Eso ya de por sí nos enseña que tenemos que aprender a trabajar con los demás. Tenemos que aprender a trabajar como equipo en la congregación. Siempre que encontramos la palabra ancianos, o la palabra anciano en la Biblia, siempre es en plural. O la palabra obispo siempre es en plural. O la palabra pastor siempre es en plural. Establecieron ancianos, pastores, obispos, siempre en plural. Entonces, a veces el gran problema que se tiene es precisamente que los varones, hermanos, no aprendemos a trabajar en equipo. Cada varón, hermano, que aspire a ser anciano de la iglesia, tiene este reto enfrente. Aprender a trabajar como equipo. Hacer equipo con los demás miembros de la congregación. Y especialmente, hermanos,
con los que están ahora al frente de la congregación. ¿Sí? Trabajar con los demás siempre trae beneficios, hermanos. Primero, personales. Porque cuando uno trabaja en equipo, aprende de los otros. Especialmente cuando hablamos del trabajo en la iglesia, uno aprende de la experiencia de los hermanos, que son más grandes que nosotros. ¿Sí? Pero también hay beneficios para la congregación, porque cuando se trabaja en equipo, hermanos, la congregación logra más cosas. Se hacen más cosas. Yo no tengo duda de que hay hermanos que son predicadores, hermanos, y que son Superman, ¿ok? Pueden hacer bastantes cosas a la vez, y lo hacen bien, ¿sí? Pero ese no es el plan de Dios, hermano. Ese no es el plan de Dios. ¿Sabe una cosa que me preocupa a mí? Es que cuando el Señor habló de la parábola de los talentos, usted sabe lo que le dijo al que escondió el talento. Usted sabe lo que le dijo, ¿verdad? Siervo malo y negligente. Y al final de la parábola, Jesús termina diciendo, al siervo malo y negligente, échale en las tinieblas de afuera. La frase tinieblas de afuera tiene que ver con el infierno. O sea que por no haber usado su talento, esa persona merecía el infierno. Entonces, si yo soy un predicador y yo quiero hacer todo yo mismo, entonces, y no permito que los demás trabajen conmigo como un equipo, tal vez yo estoy contribuyendo a que algunos escondan sus talentos. Y el fin para ellos es terrible. Y adivine qué, para usted también, para mí también. ¿Sí? Así que siempre habrá beneficios porque habrá un crecimiento personal y congregacional cuando aprendemos a trabajar en equipo. Pero mire una cuarta cosa, también hay que aprender a ser siervos, ¿ok? Servir, hermanos, es lo que significa ser cristiano, ¿ok? Si usted quiere una definición de cristiano, sí puede decirme que cristiano es el que sigue a Cristo, que es un discípulo de Cristo, pero en la práctica, ser cristiano significa servir. Ese es lo más importante. Mire, aquí en Mateo 20, es el pasaje que veíamos ayer, Mateo 20, 25 al 28, es donde Jesús dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. ¿Ok? Pero mire, también puede pensar usted en que en Mateo capítulo 25, cuando habla del verso 31 en adelante, acerca del regreso del Señor Jesús, empieza el verso 31 diciendo que vendrá el Hijo del Hombre con los ángeles de su poder y se sentará en su trono de gloria y se reunirán de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y les dirá a los de su derecha, venid a mí, benditos de mi Padre, heredad del reino que fue preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y todo lo demás que dice, ¿verdad? Cuando él va a terminar esa parte, Jesús dice, y entonces me dirán en aquel día, ¿cuándo es que te vimos haciendo esto o haciendo esto otro? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo estuviste en la cárcel, Señor? Pero yo les diré, por cuanto lo hiciste a uno de estos que creen en mí, a mí lo hiciste. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué necesitamos para heredar ese reino celestial? Servirle a los demás. Ese es el punto central de esa enseñanza de Jesús. Entonces, ser cristiano de manera práctica tiene que ver con servir a los demás. Servir, hermanos, con nuestros talentos es lo que realmente importa. Mire, seamos ancianos o no, aspiremos a ser ancianos o no, pero el que aspira a ser anciano, el gran reto que tiene es el dejar de pensar que ser anciano tiene que ver con tener poder, con tener autoridad, con estar al frente de todos, con tener un gran nombre. Una vez fui a una congregación donde tienen ancianos, hermano. Y cuando le hablaban a los hermanos ancianos, decían, a ver, anciano fulano. Espérate, pues sigue siendo el hermano fulano, ¿verdad? Qué bueno que sea anciano, ¿verdad? Pero